Bueno, este es un tema que es interesante porque creo que a todos les ha tocado y trabajar con niños es distinto a trabajar con adultos y trabajar con niños con mamás y papás que no quieren que los irradien, que no quieren que los toquen, que son consentidos, que son malcriados, eso es un rollo. Entonces, conceptos muy básicos. La displasia del desarrollo es un desarrollo aberrante de la articulación de la cadera. Hay una relación anormal de la cabeza femoral con el acetábulo. La incidencia es de 1,5 a 20 por cada 1000 nacimientos. Y esto va a variar dependiendo de el grupo que uno analice. Aquí en Bogotá, esta patología es muy común. Si ustedes miran niños en la costa, que están expuestos más al sol y que andan más en peloticos y menos abrigados y menos forrados por cobijas y entabacados y en todo eso, allá es muy raro. Si ustedes miran pacientes de raza negra, esa patología es muy infrecuente en pacientes de raza negra. Entonces, aquí en el antiplano cundiboyacense es muy común y es un estudio muy frecuente que yo creo que todos en algún momento han tenido que hacer y enfrentar. Hay algunos factores de riesgo, como el género femenino, es 8 veces más frecuente, 8 veces más frecuente en mujeres, se me perdió el cursor aquí, no, ahora sí. 8 veces más frecuente en mujeres, en el primogénito, cuando hay historia familiar también es importante conocerlo. Cuando vienen de presentación de nalgas, cuando vienen con oligohidramnios, o sea que tienen poco líquido amniótico en el embarazo, y estas otras patologías como son el metatarso adducto y espina bífida. Estos pacientes en general que tienen estos factores de riesgo son pacientes que se deben tamizar. Aunque la postura actual de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, y no solo de la Sociedad de Ortopedia aquí del país, sino en el mundo, es hacerle tamizaje universal a todos los pacientes. Esa es la propuesta. Eso obviamente tiene las implicaciones de costos en un sistema de salud, de disponibilidad de recursos, y pues aquí en el país, digamos en los entornos muy urbanos, es muy frecuente, si ustedes tienen hijos, que a todos les hayan pedido una radiografía de caderas. Y ustedes me mandan esto acá y yo les voy a hacer un examen. Ustedes vinieron aquí a aprender, pero yo les vengo a hacer examen. Aquí ustedes, ¿qué opinan? ¿Cuál es de mejor calidad? ¿La A o la B? Entonces uno diría, aunque no se atreven, están recién almorzados. La A, la B. Ahora, quiero que piensen ahí qué es lo que está pasando. ¿Cuál se encuentra rotada hacia adelante? ¿Cuál se encuentra rotada hacia atrás? Así contestaron muy rápido, me sorprende, muy bien. ¿Cuál puede aumentar el índice acetabular? Que es lo que a nosotros como radiólogos nosotros medimos y es lo que va a definir si un niño tiene displasia o no. Ya les voy a mostrar cómo se mide, de pronto ustedes no están familiarizados con el tema, pero ¿cuál aumenta el índice acetabular? En esta que está oblicua intencionalmente, ¿en qué lado se aumenta el índice acetabular? En el izquierdo, dice. Bueno. ¿Y qué método conocen para evaluar la calidad de los rayos X de cadera? ¿Ustedes cómo evalúan eso? Porque uno, aunque yo creo que es muy, y yo creo que uno va entrenando el ojo, ¿cierto? Igual que cuando ustedes ven una persona en la calle y ven una persona que tiene la nariz muy grande, dicen, uy, ese es narizón. Pero ustedes no le van a medir la nariz, ¿cierto? Y yo les pregunto, ¿cuánto tienen ustedes de criterio para decir que alguien es narizón? Yo creo que uno puede decir, no, 2,5 centímetros, más de...
Es difícil, pero uno sabe cuando los ve cuál es narizón, cuál es chato, ¿cierto? Y a veces pasa lo mismo aquí en las radiografías. Uno las ve y dice, esta está bien tomada, esta está mal tomada. Aquí vamos a tratar es de hacer eso un poquito más objetivo, de tener una forma de decir, oiga, yo voy a mirarlas de esta forma o de la otra, ¿de acuerdo? Muy bien, resulta que este es un problema que es difícil, porque tiene dos dificultades. Una es dificultad en tomar el estudio, pero no solo eso, también cuando usted me entrega el estudio a mí, yo tengo dificultades en interpretarlo y en leerlo, porque no es tan fácil como uno cree, aunque es un estudio muy frecuente, no es tan fácil. Entonces hay un artículo que les muestro que está publicado en el año 2020, en que ellos hicieron escanografía tridimensional a un número de pacientes y ellos miraron, después de hacer las reconstrucciones tridimensionales, hicieron radiografías digitales compuestas y miraron qué tanto se afectaba la inclinación y la oblicuidad en las radiografías y pudieron establecer objetivamente qué pasaba cuando uno toma las radiografías de una forma o de otra. Y propusieron hacer estas mediciones. Entonces, uno debería medir, otra vez no me sale el cursor, bueno, ya saldrá. Debería medir la distancia que hay en cada orificio obturador, la distancia vertical en uno de esos orificios y medir la distancia que hay entre una tangencial que pasa por el reborde inferior del acetábulo con la distancia que hay a la sínfisis y hacer unos índices que se llaman el índice de rotación y el índice de inclinación. Ya les voy a mostrar, no se me... Y entonces, estos son lo que ellos proponen en esta publicación. Entonces, el índice de rotación es comparar los diámetros transversos de los agujeros obturadores y la relación que ellos proponen es de 0,7 a 1,5. O sea que no debería haber en el peor de los casos una diferencia mayor del 50% en el tamaño de estos forámenes obturadores cuando uno los mira. Y el índice de inclinación, que es mirar qué tan inclinada está la pelvis en este sentido, como en las proyecciones inlet-outlet, que se compara midiendo la distancia vertical, no me sale el cursor, aquí, del foramen obturatriz con esta distancia. Y esta distancia h dividida por esta, debería ser entre 0,9 a 1,4. Es difícil que uno se vaya a poner a hacer eso todos los días allá en su práctica y medir y eso, yo sé que eso no es muy práctico, pero hay una forma objetiva de hacerlo, si uno quisiera calificar su trabajo. Y vienen las respuestas del examen, algunas de las que ya ustedes contestaron bien. Entonces, aquí estamos viendo una proyección que está rotada en sentido anterior o posterior. En sentido posterior. ¿Por qué sabemos que está rotada en sentido posterior? Porque los forámenes de conjugación son muy grandes. Esto corresponde como a una proyección outlet, cuando hacen inlet-outlet, ¿sí? Y cuando los forámenes de conjugación son chiquitos es porque la placa está rotada en sentido anterior. Esto claramente lo ven ustedes que está rotado en sentido derecho y está en sentido izquierdo. ¿Cómo se afectan los índices acetabulares? Entonces, cuando ustedes tienen una proyección rotada en sentido posterior, los índices acetabulares se bajan. Cuando la tienen rotada en sentido anterior, los índices acetabulares se elevan. Cuando está rotada hacia la derecha, en la cadera que está rotada se eleva y en la que está rotada levantada se baja. Y lo contrario también es cierto con el lado contralateral. ¿Correcto?
Entonces es importante conocer eso porque definitivamente, dependiendo de cómo esté tomada la radiografía, si está bien tomada, nada de esto pasa, pero si hay algún grado de inclinación o rotación, nos afecta en la forma en que nosotros vamos a medir esos resultados. Estos son equivalentes que están descritos, seguramente ustedes los han visto. Este índice es el mismo que describieron estos investigadores, que es el índice de Tonis. Tonis, que es un autor sueco, y es comparar los diámetros transversos de los forámenes, que es muy similar a lo que ellos encontraron en el estudio que hicieron con escanografía. Bueno, miren esta. ¿Ustedes qué opinan de esta radiografía? ¿Está rotada en posterior o anterior? Posterior, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando es posterior? ¿Y qué nos pasa en la medida? Se aumenta el índice acetabular. No sé qué también se proyecte, pero aquí daba 28 y aquí 31, ¿correcto? Aquí el principal problema que tenemos nosotros como radiólogos es trazar esta línea, que es la del índice acetabular. Esta tangencial, pues la traza uno siguiendo el borde aquí, es muy fácil. Pero esta otra, que es para medir el ángulo, ¿en dónde la trazo? ¿En este borde posterior? ¿En este borde anterior? ¿En dónde la trazo? ¿La trazo en la mitad? Tenemos dificultades. El doctor Triana, que es chocho, mandó repetir este estudio. Y aquí ustedes observan que esta quedó un poco menos inclinada y están viendo que aquí estamos viendo los acetábulos bien de perfil. No los estamos viendo así, sino así, perfectamente. Coincide el borde anterior con el borde posterior. Así me queda más fácil medir. Y observen el resultado de la medición cuando la proyección sí está bien tomada. El índice acetabular aquí es de 26,9, lo que comprueba lo que les dije de los autores. Si ustedes toman con una inclinación muy posterior, se eleva el índice acetabular, y este paciente pasó en la radiografía anterior a decir que tenía displasia, a decir que no tenía displasia. Entonces la diferencia es importante. Por eso, una radiografía mal tomada es un diagnóstico mal hecho. Y a veces a uno le dicen, doctor, pero es que esta es la tercera que le hago y ya la mamá está brava con uno. Y yo los entiendo. Y hay mamás muy quisquillosas y bueno. Pero hay que tratar de tomarla, que no quede basculada o que quede basculada dentro de unos rangos que nos permitan medir y uno sepa más o menos qué es lo que está pasando. Miremos este otro. Este otro está rotada en posterior o en anterior. Posterior. Aquí nos pasa un poco lo mismo. Estamos viendo el reborde anterior y el reborde posterior del acetábulo y nos queda difícil medir. Aquí nos dio, no alcanzo a ver bien, 29,5 y 29, ¿correcto? Bueno, esta también. Entonces aquí le hacemos el control de calidad y estos son los índices. Entonces el primer índice que les mostré, que es el índice de rotación, que es medir los diámetros de los agujeros de obturación, nos da 1,04, que está en el límite normal, ¿cierto? El índice de inclinación, que es medir esta distancia comparada con esta, nos da 0,68. Esta sí se sale un poco de lo normal, ¿correcto? Este paciente le repetimos la radiografía y en esta estamos viendo que los acetábulos se ven de perfil. Aquí no estamos viendo ni el reborde anterior ni el reborde posterior, sino uno solo. Para nosotros es mucho más fácil
hacer la medición y estamos más confiados de que estamos haciendo una medición real. Este tiene un poquito de rotación más hacia anterior, corrigieron un poco la rotación. Si hacemos los índices, este nos da normal. Entonces, definitivamente sí ayuda a hacer esos controles de calidad. ¿Y esto por qué se lo digo? Porque ustedes a veces pueden juzgar al ojo y decir, esa está bien, yo creo que esa pasa. Y si ustedes están empezando, no tienen mucha experiencia, no tienen el radiólogo a quien consultarle, pues yo creo que esto hacerlo no es tan difícil. Y yo creo que ayuda mucho para mejorar la calidad de nuestros estudios. ¿Cómo se toma bien una radiografía? Yo creo que ustedes me deberían enseñar eso a mí. Yo esto que les estoy diciendo es teórico. Yo no he tomado, bueno, yo tomaba radiografías de niños, pero esto me lo tienen que enseñar ustedes. Esta parte yo la pongo porque es parte del contenido de la conferencia, pero ustedes son los que toman estos estudios todos los días y saben cómo es. Lo que yo sí creo es que es importante que haya algo de flexión de la cadera, que los niños son nalgones y que por eso la tendencia general es a que queden rotados hacia posterior, que es lo que hemos visto en casi todas. Casi ninguna había estado rotada hacia anterior. Y yo sí creo mucho en estos dispositivos, que yo sé que son hartos y aburridos de usar, pero estos posicionadores, que los diseñó un ortopedista aquí en el país, no me sale, Ortosar, que aquí en el departamento los tenemos, pero yo no sé qué tanto los usemos. Yo trato de que los usen, pero a veces no los usan. Ahí están, hay de 2 tamaños. Y la verdad es un diseño colombiano y yo creo que funcionan y funcionan bien. Los invito a que los traten de usar o que los tengan en su repertorio de recursos para tomar estas radiografías. Como les dije, la lectura de estos exámenes tiene una variabilidad alta intra e interobservador, porque los referentes anatómicos y los marcajes a veces no son fáciles de determinar. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Primero decirles que el índice acetabular se describió en el año 61 y aquí hablan de unos índices mucho más altos de lo que vemos ahora. ¿Cuánto es el índice acetabular? Que ya les mostré. Este es entonces cómo se mide. Se traza una línea tangencial al aspecto inferior o superior, da lo mismo, porque son paralelas del cartílago trirradiado, y una imagen tangencial tocando el techo del acetábulo. Es fácil si uno tiene una sola línea. Cuando están los rebordes anterior y posterior, ahí queda uno en problema. Y en este pues se ve normal, en este está aplanado el acetábulo y está lateralizada y ascendida la cabeza del fémur. Y diagramáticamente aquí se ve lo que normalmente es la línea de Shenton, que está normal, que está completamente rota acá. Y aquí, aunque lo voy a mencionar después, esto de la línea de Shenton hay que mirarlo con mucho cuidado, porque si usted tiene, la línea de Shenton se puede romper normalmente en una persona normal si le ponen mucha oblicuidad. Entonces no es un parámetro tan definitivo. Si todo lo demás está normal y ustedes ven una línea de Shenton rota, pues eso no quiere decir nada, no quiere decir que el paciente está luxado, si todo lo demás está normal. Los valores dependen de donde uno se referencie, hay unas tablas, estos son los valores más o menos que utilizamos aquí en la fundación, 30 grados al nacer, 22 al año, hay algunos otros con poblaciones grandes que proponen menos de 25 al año y 22 a los 2 años. Pero digamos que 30 al nacer y más o menos 20, 22, 25 grados al año debe tener una cadera. Centro-borde. ¿Qué es eso del centro-borde? El ángulo centro-borde es determinar el centro de la cabeza femoral. A ver si aparece el cursor, por ahí anda. El centro de la cabeza femoral y determinar
con una línea que pase perpendicular a ese centro este ángulo que es el ángulo de recubrimiento de la cabeza femoral. Centro borde de Wieberg. Normalmente en una persona adulta debe ser de más de 20 grados. Y eso quiere decir que tiene un buen recubrimiento acetabular. Si este ángulo fuera muy pequeño, quiere decir que hay muy poco recubrimiento y habría un descubrimiento de la cabeza femoral. Están claramente definidos los valores cuando las cabezas femorales están osificadas y se considera lo que les dije, normal por encima de 20, 25 y por debajo de 20 o de 15 ya se considera que hay una disminución en el recubrimiento acetabular. Esto lo traigo porque se ve muchísimo en los libros y de hecho yo creo que hay radiólogos que todavía lo miden así, que ven el núcleo de osificación de la cabeza femoral y ponen el puntico en el centro y dicen ese es el ángulo centro, ese es el centro de la cabeza, pero resulta que eso no es ahí. Poner el puntico en el centro de la cabeza no está identificando el centro de la cabeza femoral y este es un diagrama de un libro y mire que ahí ponen el centro borde como, y yo lo vi hacer. Ponían el puntico en la mitad, sacaban las líneas, ángulo centro-borde. No, señor. ¿Cómo se sabe bien el centro-borde en una cadera inmadura? Ya que hay un estudio que hicieron el doctor Amador, ortopedista colombiano, en el Hospital de la Misericordia con especímenes cadavéricos. Y ellos determinaron que el ángulo centro-borde está muy cerca de la metáfisis del hueso y ellos, dependiendo de la edad del paciente, determinaban una distancia acá para poder decir dónde se encuentra el centro de la cabeza femoral. Pero si ustedes miran el núcleo de osificación, que antes lo ponían aquí, pues lejos, lejos, lejos de que fuera el centro de la cabeza femoral. Esto se ve muy bonito ahí, pero ¿cómo lo hacemos en una radiografía donde no estamos viendo la cabeza porque es cartílago? Entonces, los equipos tienen los sistemas de PACS, tienen la posibilidad de hacer estos círculos que deben pasar tangencialmente, y me devuelvo aquí. El círculo de la cabeza femoral pasa tangencialmente aquí en el reborde de la cabeza, y si uno cumple esto, determina la esfericidad de la cabeza. Entonces, ahora sí me paso para acá. Entonces, este círculo lo trazamos siguiendo el borde del contorno medial de la metáfisis y ese es el centro de la cabeza. Los equipos muestran dónde está el centro de la cabeza, viene el punto ahí, y uno hace la medición del cubrimiento acetabular. Y hay unas tablas que ya son diferentes en niños menores porque, como les dije, 20-25 se considera lo normal en un adulto, pero en niños va a depender de la edad. ¿Cómo escoger los puntos de referencia? Y aquí entonces les quiero mostrar un ejemplo. Aquí tenemos la línea H y la línea P, ¿cierto? Pero ¿están bien trazadas esas líneas? Uno podría decir, oiga, yo esta no la trazaría aquí, sino aquí. O esta, que tiene una cadera que está ascendida, ¿la trazaría acá o la trazaría acá? A veces decir eso no es tan fácil. Y aquí en esta, ¿por dónde trazo la línea? ¿Por el reborde externo o por el reborde de la ceja, que es esta zona de mayor esclerosis? Pues esto es un tema que ya está estudiado también, y esto lo estudiaron, y hay unas clasificaciones, que es la escala de Ogata, que determina que hay varios tipos de cejas acetabulares, una que llega hasta el borde y se pasa, otra que llega justo al borde, otra que es incompleta y otra que ni siquiera llega. La ventaja de esto es que con el tiempo la mayoría de estos niños van a completar la fusión como se ve en el primer caso. Con el tiempo todos van a llegar a tener esta configuración. Entonces ellos dicen que no es tan crítico, pero acá también.
que es un poco lo que les mostré en el ejemplo que al comienzo de la presentación. Aquí, ¿por dónde lo trazo? ¿Por el puro reborde externo o por el reborde de la ceja? Porque eso hace que de pronto este sea normal y este esté elevado. Entonces, definir esos puntos también tiene su dificultad. Y yo creo que lo importante es que uno sepa en qué agua se está moviendo. Lo mismo, esto con el tiempo, estos puntos se confluyen y más adelante se vuelven uno solo. Pero en niños pequeños, el centro borde, lo mismo. Mido sobre este de afuera, o mido sobre la ceja acetabular. Me cambian los valores, este es un ángulo mucho más grande que este es un criterio mucho más estricto. Entonces volvemos al cuento de que esto es un examen que es difícil de hacer, pero también es difícil de interpretar. ¿Qué hay que evaluar? La estabilidad y la morfología. El problema de la displasia de la cadera es un problema de los dos tipos. Usted puede tener una cadera completamente normal, pero si esa cadera es inestable, con el tiempo se va a volver displásica. O puede tener una cadera que sea inestable y definitivamente se luxe y permita estas situaciones en que las caderas se ascienden y forman neoacetábulos. Cuando nosotros interpretamos estas radiografías tenemos criterios morfológicos y criterios de estabilidad. Los criterios morfológicos son los que ya les mostré: el índice acetabular, el ángulo centro-borde, la forma de los techos, la gota de lágrima que ya les voy a mostrar, el tamaño de las epífisis, la esclerosis de los techos y la definición de los bordes. Miremos un poquito. Aquí, como hablando de la forma de los techos, este que es un poco cóncavo, este que está aplanado y este que está completamente verticalizado. Creo que la frase también que podría resumir esto es que la displasia de cadera no es solo medir el índice acetabular o el ángulo centro-borde, es mirar todas estas otras cosas que también se pueden interpretar en la radiografía. Si los bordes son bien definidos, mal definidos, o hay un neoacetábulo, como se ve aquí, que es esto se está articulando es con esto acá, se está formando una zona de esclerosis acá. La zona de carga, que se define como la esclerosis que se forma en la cabeza femoral, esta esclerosis que se forma aquí es el resultado de la presión que ejerce la cabeza del fémur en ese sitio y se forma esta banda esclerótica. Los ortopedistas le piden a uno que hable de zona de carga, porque a veces pone uno esclerosis en la zona del techo acetabular y les han llegado pacientes que sí tiene esclerosis múltiple el niño. Entonces, ustedes saben que las mamás a veces reaccionan de formas extrañas. Entonces, esto lo que está mostrando es que la cabeza femoral está haciendo la presión donde debe ser y se empieza a ver el acoplamiento inicial de ese techo acetabular, que es un hallazgo normal. Las gotas de lágrima en niños pequeños no se ven, pero a los 12 meses de edad más o menos el 60% de los niños tienen esto visible. ¿Qué es la gota de lágrima? Es esta imagen que se ve aquí. Esto es la gota de lágrima que en este paciente tiene una forma de U, que es la que es normal. Hay otras gotas de lágrima que son un poco más cerradas. Esto puede indicar unas secuelas de una displasia, no tiene esa forma de U. O esta otra que es prácticamente una línea, que esta sí definitivamente es porque este paciente tuvo displasia y esto es como un sello, porque pueden tener la inclinación acetabular ya corregida, pero el fondo del acetábulo nunca se formó como se ha debido formar y es una secuela que queda en estos pacientes. Las epífisis. Es normal que no se vean las epífisis. ¿Hasta qué edad? Hasta los 8 meses. Y generalmente las epífisis deben ser simétricas. Las epífisis, si son asimétricas,
es porque algo está pasando, o digamos uno lo debe alertar que algo está pasando. Generalmente las epífisis que son pequeñas son las que se presentan en pacientes con displasia. Y aquí otra vez el arco de Shenton o la línea de Shenton en que este paciente está con una luxación con ascenso de la cabeza femoral. Entonces ya les mostré los morfológicos, los de estabilidad son estos dos, que es el arco de Shenton y el índice de Smith, que este índice de Smith a veces uno no lo hace porque es que ya son demasiadas mediciones, pero si uno tiene un paciente con displasia ya diagnosticada lo debería hacer. El índice de Smith mide la excentricidad y si uno encuentra que hay un valor de menos de 0,90, a ese paciente le va a ir muy mal, porque generalmente los acetábulos nunca se recuperan. ¿Cómo se mide el índice de Smith? Entonces, ustedes trazan una línea, se me hizo aquí, una línea perpendicular por la línea media, otra línea perpendicular sobre el reborde acetabular externo, otra línea que sea tangencial y perpendicular a estas que pase por el borde de la metáfisis y sacan estas dos medidas. La distancia que hay de la metáfisis a la línea media y la distancia que hay desde lo que está recubriendo la cabeza a la línea media y hacen esta relación A sobre B y debe ser menos de 0,90. Si es de más de 0,90, ese paciente generalmente va a tener un pronóstico y generalmente va a recurrir cirugía. Hay otros, el índice de Reimers. Se los muestro porque los pueden ver. No los usamos de rutina. Este lo que está midiendo es el grado de recubrimiento de la cabeza femoral. Es un poco parecido al otro, pero aquí rápidamente lo que queremos ver es si del 100% de la cabeza, qué tanto está por fuera del techo acetabular. Es eso lo que quiere mirar. Entonces, esto se considera normal, que debe ser menor del 33%. O sea, las cabezas femorales se consideran que están bien cubiertas cuando menos del 33% está por fuera del acetábulo. Hay algunos, y yo me incluyo en ellos, que soy un poco más estricto y creo que un 25% es todavía mejor, porque 33% me parece mucho. Entonces, respuestas. Ya creo que las contestamos todos, ¿cierto? Nos podemos devolver a mirar cuál es de mejor calidad. Yo diría que la B. Aquí también tiene un protector gonadal, y aquí hay una polémica también. ¿Ustedes usan protectores gonadales? ¿Sí? ¿No? Porque aquí en el hospital el físico, médico y todos los del grupo de radioprotección dijeron que eso no servía, que no y que ya no lo estamos usando. Entonces eso a mí me parece un tema polémico. Si fuera mi hijito, sí que le pongan ahí en las cositas que ya saben, que me le protejan ahí. Yo diría que esta es de mejor calidad. ¿Están de acuerdo? Sí. Esta tiene rotación un poquito más hacia posterior y esta tiene rotación anterior, que creo que contestamos la siguiente pregunta. ¿Cuál está rotada hacia adelante? La A, ¿correcto? ¿Cuál está rotada hacia atrás? La B. ¿Cuál aumenta el índice acetabular? La B. ¿Cuál disminuye el índice acetabular? La A. Aquí, ¿en qué lado se aumenta el índice acetabular? No, en el lado derecho, en la derecha. Se aumenta, es hacia donde se rota. Y en esta disminuye. Bueno, creo que eso era lo que les tenía para mostrarles. Muchas gracias por su atención.